Buenos días a todos, buenos días a cada uno de ustedes. Yo doy gracias a Dios por permitirme estar hoy acá. Podría estar en otro lado, pero sin embargo estoy en el lugar en el que más me gusta estar. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Bueno, iglesia, qué bueno que están todos los servidores, todos los que van a servir a las experiencias. La verdad es que el tema del día de hoy tocaba mucho mi corazón. El día de ayer pasaba algo que al final se los voy a comentar y quiero que por lo mientras me acompañen a buscar Lucas 10, 38 al 42. Buenas tardes. Bueno, dice, en la casa de Marta y María. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y Jesús respondió, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Di conmigo, Dios tiene un lugar especial para todos los lastimados, cansados, pero también tiene un lugar especial para todos los afanados, preocupados y estresados. ¿Quién dice amén? Amén. Iglesia, ¿qué quiero decirte con esta historia? Llamaba mucho mi atención esta historia, ¿no? Yo soy un poquito experta en cuando leo las historias. No sé qué tiene mi cabeza que inmediatamente se enfoca en lo que está mal, ¿no? Entonces yo leía la historia, yo quiero que te imagines a Marta. Va a ir Jesús a su casa. Obviamente la comida, ¿cómo tenía que estar? Perfecta, no tendría que sobrarle sal, no tendría que faltarle, la comida tenía que estar perfecta. El mejor mantel para la mesa, la casa limpia, ¿no? Si hubiera tenido hijos, los hijos súper bien arreglados, ni un pelo parado, ¿no? Todo tenía que ser perfecto porque iba a ir a cenar Jesús a la casa de Marta y María. Entonces, imagínense, yo me pongo en el lugar de Marta, ¿no? A mí me emociona mucho que vayan a mi casa. Antes no me emocionaba, pero hoy me emociona mucho, ¿no? Entonces, cuando van a mi casa, yo quito las telarañas que no quitaba en toda la semana, ¿no? Cuando van a mi casa, yo agarro mi escoba y quito esas arañitas que ya saben, ¿no? Que ahí luego salen de quién sabe dónde, pero salen. Entonces yo me imagino a Marta un poco así, ¿no? Quitando las telarañas, ¿no? Todo tenía que estar perfecto. Pero de repente tocan a la puerta y ¿qué creen? Que llegó Jesús, ¿no? Y pues Jesús no iba solo, ¿con quién iba? Con sus discípulos, ¿no? Entonces yo me imagino que como a todas las mujeres nos pasa, yo sé que las mujeres se van a sentir identificadas, pues que le ganó el tiempo, ¿no? Ya había llegado Jesús, la comida no estaba lista, ¿no? Los trastes de la cena, de la comida, ¿no? Los trastes de la comida todavía estaban, porque uno cuando cocina, quién sabe que saca un chorro de trastes, ¿quién dice amén? Amén, ¿no? Entonces uno pues los tiene que lavar, ¿no? No era posible que Jesús llegara y que viera todos los trastes de la comida, ¿no? Entonces imagínense a Marta, ¿no? Entonces entra Jesús, yo me imagino, esto no lo está en la Biblia, pero yo quiero imaginármelo. Entra Jesús, Marta le dice, tomen asiento, la mesa ya estaba lista, ¿no? Y de repente, pues Marta ahí terminando de hacer las cosas, todas las mujeres nos identificamos con esto, ¿no? En la cocina, ahí esto, es que hay que servir el otro. ¿Y qué creen? María sentada a los pies de Jesús. ¿Quién era María? La hermana de Marta, ¿están de acuerdo? Ahora no sé si les ha pasado, ¿no? Pero normalmente pues uno cuando está apurado de repente empieza a notar
y se empieza a enojar, se empieza a estresar y empieza a saber que no está bien, ¿no? Entonces yo me imagino a Marta, la verdad yo imaginaba la historia, y yo me imagino a Marta diciendo, ¿qué onda con María? ¿No? O sea, va a disfrutar la cena, ¿no? Y aparte está disfrutando de la presencia de Jesús. Y yo, que soy la anfitriona, si lo dije bien, ¿no? Le estoy ensayando toda la noche. Dice, yo aquí, o sea, preparando la cena, ¿no? Y sin disfrutar la presencia de Jesús. Eso es injusto. ¿Les parece injusto? Yo cuando lo leía me sonaba un poquito injusto. Yo decía, pues sí, ¿por qué María no se acercó? Creo que entre las dos hubiera sido más fácil que terminaran y que las dos pudieran sentarse a disfrutar de la presencia de Jesús. Sin en cambio, María estaba feliz. Yo me la imagino, ¿no? Ja, 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 wow, ¿no? Con lo que decía Jesús así, ¿no? Y Marta, ¿no? Diciendo, yo quiero estar allá y estoy preparando la comida, ¿no? Estoy acá, ¿no? O sea, yo quiero estar ahí con Jesús también viendo qué es lo que dice, ¿no? Entonces va y le dice a Jesús, ¿no? Oye, Jesús, ¿no? Dile a mi hermana que por favor se levante, o sea, que me venga a ayudar, ¿no? Y Jesús le responde muy sabiamente, como es Jesús, ¿no? Le dice, Marta, Marta, preocupada y afanada, ¿no? Entonces me da un poco de risa, porque yo creo que muchas veces Dios nos responde así cuando servimos a Dios, ¿no? Tú puedes ir a las experiencias y quizás quieres estar en sala, ¿no? Y ves a otros que están ahí llorando y tú así tocando la pelota, ¿no? Estar allá, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿De qué te ríes? ¿No? Entonces yo creo que Jesús nos ha de responder, Vero, tan afanada y tan preocupada, ¿no? Y me da un poco de risa, ¿no? Porque Marta no estaba haciendo nada malo, ¿están de acuerdo? ¿No estaba haciendo algo malo? Invitó a cenar a Jesús a su casa, su intención era buena, ¿es correcto? Sí. ¿Le estaba sirviendo a Dios? Sí. Le estaba preparando una comida, ¿no? Pero de repente cometió un error Marta, que nosotros podemos llegar a cometer, iglesia. Y este error es que empezó a trabajar para Dios. Dejó de servir a Dios y empezó a trabajar para Dios. Y el trabajo se volvió más importante que su Señor. ¿Te ha pasado? ¿Que el trabajo se ha convertido más importante que tu Dios? Dejó de servir a Dios y comenzó a servir al yo. Qué difícil es esto. A veces puede ser demasiado fácil olvidar quién es el siervo y a quién le servimos. Cuando tú estás, ¿no? Y tú vienes a servir, la mayoría de aquí, yo sé que anhela servir a Dios, pero es demasiado fácil olvidar que nosotros somos los siervos y que hay alguien a quien le servimos. Pero a veces se nos olvida y empezamos a pensar que nosotros le servimos al hombre. Y se te va el gozo, se te va la alegría y viene la amargura. El objetivo de Marta era honrar a Dios, ¿están de acuerdo? En su corazón era esa la intención. El objetivo era honrar a Dios y no a Marta. Yo me imagino a Marta al principio de la historia súper emocionada, ¿no? Va a venir Jesús. Y todos tenemos, todo ser humano, no me dejarán mentir porque yo también lo he sentido, ¿no? Que uno empieza a hacer una historia en su cabeza, ¿no? Incluso cuando uno predica. ¡Wow! ¡Qué! No, tu servicio, increíble, ¿no? El mejor servidor, ¿no? Entonces uno tiene algo acá en la cabeza que espera que le reconozcan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando a uno no le reconocen? Viene la frustración, ¿no? Porque las cosas no salen como en la cabeza uno planea, ¿no? Y entonces, cuando normalmente pensamos eso y nos enojamos, ¿no? Cuando servimos al yo, comenzamos a servir y necesitamos elogios. ¿Te ha pasado? Suele molestarnos que no se nos reconoce. Suele molestarte que no te digan, oye, qué bien lo hiciste, muchas gracias. Porque empezamos a servir a yo y... ¿Me escuchan? Sí. Bueno, dejamos de servir a Dios y comenzamos a servir al yo. ¿Para quién es la gloria, iglesia? ¿Para Dios? ¿Están de acuerdo? ¿La gloria es para ti?
Si alguna vez te ha molestado que no te reconozcan, entonces es porque tú esperas que te den la gloria a ti. Dice, si te das cuenta, Marta nunca se apartó de la cocina. ¿Se despegó de la cocina? No, ¿verdad? Seguía en la cocina, nunca se apartó de la comida hasta el momento en el que fue a decirle a Jesús que le dijera a María que por favor le ayudara. Fue el momento en el que se apartó de la cocina, pero antes no se apartó de la cocina, ¿no? ¿Y qué quiero decirte con esto? El enemigo no quitó a Marta de la cocina, pero sí le quitó el propósito por el cual estaba en la cocina. ¿Cuál era el propósito? Servir a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando comienzas a servir al yo, el enemigo no hace que te vuelvas en contra de la iglesia, sino en contra de nosotros mismos. El enemigo no hace que te decepciones del ministerio, hace que te decepciones de tu ministerio. El enemigo no puede quitar el propósito de la iglesia, ¿o lo puede quitar? No, ¿verdad? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién la defiende? ¿De quién es la novia? Y todos los que han estado enamorados alguna vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien se mete con tu amada? Agárrense, porque hay sangre. Bueno, Dios no hace eso, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no necesito defender a la iglesia. Yo descanso en eso porque yo sé que Dios defiende a su iglesia. El enemigo no puede quitar el propósito de la iglesia, pero sí puede quitarte tu propósito en la iglesia. ¿A cuántos de acá se los ha quitado? Yo espero que nadie diga amén. Marta le dijo a Jesús, ¿no? En los últimos versículos, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Dile que me ayude. Esto llamaba mucho mi atención porque eso suele pasar cuando empezamos a quitar la mirada de nuestro Señor. Estamos tan afanados, tan preocupados y tan estresados que empezamos a darle órdenes a Dios. Imagínense qué valor de Marta llegar y decirle a Jesús, oye, dile que por favor se pare a ayudarme, ¿no? ¿Cuántas veces tú le has dicho, oye, Señor, ¿no es justo? O sea, no es justo. No es justo que pase eso, ¿no? Le damos órdenes a Dios. El efecto del afán es que se nos olvida a quién servimos y quién es el que manda. Marta estaba tan preocupada por muchas cosas que no tenían que preocuparle en la vida. Díganme, ¿la razón por la cual estaba tan afanada y tan preocupada era una razón por la cual Marta tendría que estar tan afligida? ¿Ustedes qué piensan? Yo pensaba y la verdad meditaba y yo decía, la verdad es que no. Y cuando el enfoque de nuestra vida está puesto en nosotros, nuestra agenda será más importante que la de Dios. ¿Te ha pasado? Cuando llegamos a la iglesia y vivimos una experiencia y vivimos retiro de servidores y de repente empezamos a venir y sentimos la presencia de Dios, ¿no? Y decimos, Señor, heme aquí, a donde tú me envíes. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iré? ¿No? Pero de repente viene el enemigo, ¿no? Y con pequeños detalles empieza a hacer que te empieces a olvidar de tu Señor. Entonces tu agenda se empieza a volver más importante que la de Dios. Lo que al principio decías, ¿no? Dios va a ser lo más importante en mi vida. Entonces empiezas a ver lo que en ti es más importante. ¿Y qué pasa cuando nuestra agenda se vuelve más importante que la agenda de nuestro Dios? Comenzamos a tener una mala disposición. Y quiero decirte que una mala disposición arruina el regalo que dejamos frente al altar. Tu servicio es un regalo, pero si tienes una mala disposición no es un buen regalo para Dios, iglesia, perdóname. ¿Cuántos de aquí han tenido una mala disposición? Tu regalo se ha quedado acá, en el altar. Porque ¿quién quiere recibir algo de mala gana? ¿A quién le gustaría recibir algo? Pues te lo compré, pues agárralo, ¿no? Me gasté un chorro, pero pues agárralo. ¿Tú lo agarrarías? No. Bueno, no. Yo sí. O que te dijeran, pues la verdad es que no quería hacerlo, o sea, no quería ir, no tenía yo tiempo para ir a comprarlo, pero lo hice. Pero ten.
Porque ¿cuántas veces hemos llegado hacia la iglesia? No, es que no podía ir, pero pues ya vine, porque pues no hay de otra, porque pues soy líder, ¿no? Pues porque tengo que hacerlo, pues porque tengo que cumplir. ¿Cuántas veces, iglesia? A mí me ha pasado, la verdad es que sí. Dice, Jesús le responde a Marta después de su orden. Marta, Marta, afanada y turbada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Para todos los que han servido con amor y con gozo y con un buen corazón, nadie podrá quitarles lo que han dejado en el altar. Nadie, nadie. Nadie les quitará esa parte, por mucho que lleguen y te digan, ¿para qué sirves? ¿Para qué lo haces? Si nadie te lo reconoce, ¿para qué te esfuerzas? Nadie les podrá quitar esa parte y se les será contada en el cielo. A Marta, si la podían escoger entre un libro y una escoba, ¿qué creen que elegía? La escoba. A María, si la pondrías a elegir entre la escoba y el libro, ¿qué creen que elegía María? El libro. A ti, en tu día a día, si Dios te pone a escoger entre la escoba y la Biblia, ¿qué escoges? ¿La escoba? Yo sí, muchas veces. He escogido la escoba. Agarrar mi Biblia y hacerlo primero. ¿Están de acuerdo que eran hijas de los mismos padres? Pero las dos tenían diferentes prioridades. Todos los que estamos aquí en la iglesia somos hijos del mismo Padre, pero todos tenemos diferentes prioridades. No sé la tuya cuál sea, ¿verdad? Pero yo he decidido que Dios sea mi prioridad. Tú puedes tener a Dios como papá, pero no sé si tu prioridad sea Él. Puede ser una Marta o un Marto, ¿no? O un Mario y una María, ¿verdad? Pero eso tú lo decides. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un Mario. Perdónenme, ya es para hacerlos reír porque... Dice, Marta tenía muchas cosas por hacer, pero María tenía muchas cosas que pensar. Marta tenía muchas cosas por hacer, pero María tenía muchas cosas por disfrutar. Yo te pregunto, ¿tú tienes muchas cosas que hacer? No es malo. Pero también tenemos muchas cosas que disfrutar. La diferencia es que tú eliges, ¿no? Si eliges muchas cosas por hacer o muchas cosas por las cuales tú disfrutar tu vida. Marta no era mala, ¿están de acuerdo? Todos los que estamos aquí, yo digo, no somos malos, estamos lastimados, pero no somos malos, no somos malos. Yo no creo que nadie de aquí sea malo, yo creo que hubo un tiempo en el que lastimaron nuestro corazón y pues uno anda así, ¿no? Marta no era mala, deseaba hacer lo correcto, pero su corazón estaba equivocado. Pasó de ser una sierva feliz a ser una sierva infeliz. Hoy yo te pregunto, iglesia, ¿tú eres un siervo feliz o eres un siervo infeliz? Yo ayer pensaba esto, ¿verdad? Y yo decía, yo quiero ser una sierva feliz. No, ya viví muchos años infeliz, como para echarme otros más, y miren que todavía me faltan, ¿verdad? Porque yo espero morirme muy viejita, ¿no? Entonces, yo digo, todavía me faltan muchos años, pero la diferencia es cómo quiero disfrutar esos años, ¿no? O sea, ¿cómo quieres hacerlos? ¿Infeliz o infeliz? Yo la verdad feliz, pero eso también es tu decisión, ¿verdad? No importa, iglesia, qué tipo de servicio desarrollemos. Dile al que tienes al lado, no importa el tipo de servicio que tú tengas. Lo que importa es el corazón detrás de ese servicio. No importa cuántos años tengas sirviendo en la iglesia. ¿Cuántos de aquí iniciaron desde el Adulam? No, amén, ¿no? Pero no importa cuántos años tengas en la iglesia o si tú hayas iniciado Adulam 1, ¿no? Hayas estado desde el Adulam 1, sino el corazón que hayas tenido durante todos esos años. Si no tuviste un buen corazón, no contaron. Perdóname. Y quizás apenas tienes unos meses, ¿no? Disfrutándolo. Y todos los demás años, pues ya, ni modo, ¿no? Como los intereses. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos años tenga que formaste una familia, todos tenemos una familia acá, ¿verdad? No caímos del cielo y ya de repente pues ya aparecimos, ¿no? Todos tenemos una familia, ¿están de acuerdo?
Ahora, no importa cuántos años tenga tu familia, ¿no? Yo puedo ver que hay matrimonios de 40 años, 50, ¿sí? 50. ¿Sí? 50, sí, 50, sí, no, 100 ya no. Sí, bueno, sí, pero bueno, ahorita pues no, ¿verdad? No importa cuántos años tenga tu matrimonio, no importa cuántos años tenga tu familia, sin importa el corazón que has tenido en todo ese tiempo que empezaste a formar una familia. ¿Qué corazón has tenido en tu familia? ¿No? Yo tengo un letrerito así chiquito, ¿no? Que todos los días lo veo y está al entrar a mi casa, que es su casa, ¿no? Y dice, ama tu ministerio. Porque durante el día a veces me es muy fácil olvidarme a quién yo sirvo, aún estando en casa. Y el corazón con el cual hago las cosas. Y constantemente ese letrero me recuerda que no importa si mi casa está limpia, si al final de cuentas yo no tuve un corazón correcto para hacerlo. Si yo estaba, quítense niñas, órale, ay, ya agarraron, la comida. No importa, no importa. No importa. Lo que importa es el corazón con el cual yo lo haga. Iglesia, no olvidemos que servir a Dios es para estar cerca de Él. No es un trabajo. Muchos quieren que Dios honre su servicio, ¿no? Y dice la palabra, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, a quien me sirva. A quien le sirva, mi Padre lo honrará. ¿Quién lo honrará? Dios. Esto está en Juan 12:26. ¿Y qué quiero decirte? Dios te va a honrar, pero si tú le sirves, Dios te va a honrar si le sirves, pero asegúrate de honrarle en tu servicio y en cualquier cosa que hagas. Asegúrate de no afanarte y de tener un corazón que disfrute. Yo preparaba este tema en la semana y de repente el día de ayer pasó algo, ¿no? Y yo decía, Señor, pues me gustaría predicar de otra cosa, pero pues cuando Dios te manda, pues uno no decide, ¿verdad? El día de ayer, uno de mis tíos, uno de los hermanos de mi papá falleció. Y quizás tú puedes decir, pues es su tío, sí, pero yo crecí con la familia de mi papá. Todos vivíamos juntos pegaditos. Y a mí el enterarme de la muerte de mi tío me dolió mucho, mucho. Y yo decía, Señor, me gustaría predicar de otra cosa, de decirle a la iglesia que disfrute la vida, que la vida es tan corta, que por favor la disfruten, que a veces no sabemos si vamos a tener tiempo de despedirnos de los que amamos, que por favor disfruten, que vayan y visiten, ¿no? Y entonces de repente estaba yo ahí ayer en la noche que llegamos pues fuimos a la funeraria y estaba yo escribiendo mi tema, estaba yo pasándolo y Dios me hacía saber algo. Yo veía a mi papá el día de ayer y yo le daba gracias a Dios porque mi papá es un milagro. Es un milagro, mi papá. Mi familia es un milagro, mi vida es un milagro. Y yo te voy a decir algo, uno de los medios por los cuales Dios utilizó y fue una arma para salvar la vida de mi papá fue el servicio. Fue el servicio, iglesia. Mi papá estaría en otro lado si no hubiera empezado a servir a Dios, porque el servicio hizo que mi papá se sintiera parte de algo, El servicio hizo que yo me hiciera parte de algo. El servicio hizo que yo permaneciera porque sabía que tenía que estar, porque sabía que yo tenía un Dios al cual servirle. Eso hizo el servicio por mi papá y eso hizo el servicio por mí. Y eso tocaba mucho mi corazón porque yo decía, ¿cuántas veces me he quejado por ir a servir? ¿Cuántas veces me he quejado? ¿Cuántas veces me he quejado porque estoy cansada? Porque sí me canso. Pero yo decía, Dios, yo te doy gracias porque utilizas mi vida para servir. Te doy gracias porque utilizaste el servicio como un medio para salvar a mi familia. Pero que hoy tú decidas ver el servicio como una bendición, eso depende de ti, iglesia. Mi tío no se sentía parte de algo. Y el servicio de verdad hizo que nosotros nos hiciéramos parte de algo. El servicio me hizo saber
al permanecer, ¿no? Porque ¿cuántos saben que el servicio te hace permanecer? El día de ayer estábamos preparando el retiro de matrimonios. Mi tío murió a las 6:30 de la mañana. Yo quería salir corriendo e ir a abrazar a mi papá. Quería salir corriendo e ir a abrazar a mi tío, porque todavía estaba en casa. Yo quería salir corriendo y abrazarlo y darle el último beso, decirle que lo iba a extrañar. Pero yo sé algo, iglesia. A mí el servicio me ha hecho saber que hay una vida después de esta. A mí el servicio me ha hecho saber que volveré a ver a los que amo. Yo dije, me quedo con una sonrisa. Ya no hay nada por hacer, Dios lo tiene. Pero a mí hay una vida por la cual yo tengo que continuar. Y hay el servicio por el cual yo me tengo que aferrar. Y yo le decía ayer a mi tío, de repente me metí al baño, ¿no? Y le decía, tío, me gustaría estar. Sin en cambio yo sé que tú ya no estás. Tu cuerpo es el que se quedó. Pero tú ya no estás ahí. No sirve de nada que yo vaya si tú ya no estás ahí. Pero yo sé que tú me estás viendo. Yo sé que tú estás con Dios. Y yo decía, Señor, yo me voy a quedar. Y aún esto me sirve para renovar mis fuerzas, para no cansarme, para que si alguna vez yo vi el servicio como un pesar, hoy lo pueda ver como una bendición. Porque para mí el servir de verdad me ha hecho saber que volveré a ver a los que amo. Y yo le decía en el baño ayer a mi tío, te volveré a ver, te volveré a ver, te volveré a abrazar, te volveré a besar y juntos serviremos al mismo Dios. Y bueno, ya para ir terminando, ya me pasé un poquito. Quiero que pasemos acá, no importa si seas servidor o no seas servidor, no importa si sirves o no sirves, pero si tu corazón anhela hacerlo, por favor pasa al frente, pero con un corazón diferente. No con un corazón que diga, es que servir, es que la iglesia, qué pesado ir a veces, piden demasiado. ¿Cuánto tú le pides a Dios durante todo el día, iglesia? A veces todo el día nosotros pedimos demasiado. Y porque Dios te pide que vayas 1 hora, 2 horas, empezamos a quejarnos. ¿Cuánto vale tu familia, iglesia? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Porque todos los que estamos acá hemos pedido que nuestra familia sea salva. ¿O me equivoco? Todos aquí hemos pedido que Dios haga un milagro en nuestra vida. ¿O me equivoco? Para ti quizás sea imposible que la obra de Dios sea hecha en la vida de tu familia, pero para Dios no es mucho. Para Dios no es mucho. Y tú no te detienes cuando oras y le dices a Dios, Señor, transforma mi familia, Dios, rescata tal, ¿no? Y empiezas a mencionar nombres. Pero cuando Dios te pide, qué difícil es dar. Aparte, Dios no te pide para hacerte un daño, iglesia. Dios no te pide servir para hacerte un daño. Dios te pide servir porque el servicio de verdad es una bendición. Porque a través del servicio se salvan familias. Porque el servicio te hace sentirte parte de algo. Nada más, no permitas, iglesia, no permitas que te pase como a Marta. Quizás tú puedes estar en la iglesia así como Marta. Puedes estar en la cocina, quizás no te has ido de la iglesia, pero Dios te ha quitado el propósito por el cual estás ahí. Así que en esta mañana yo quiero que si el enemigo te ha quitado el propósito por el cual tú estás aquí en la iglesia, hoy tú lo tomes de nuevo, porque se lo puedes arrebatar. Solo lo tienes que decidir. Solo lo tienes que decidir. Y hay una gran bendición en saber que el servir nos hace sentirnos parte de algo. Es una gran bendición saber que allá afuera quizás no podemos sentirnos parte de muchas cosas, pero el servicio nos hace sentirnos parte de la familia más importante, no de los Bentancur, sino de la familia de Dios. De la familia de Dios.